Señores, buenas tardes. Aquí estamos, como todas las semanas, en el programa de Consuelo de Pradel, que hace el Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití. Este año ha empezado caliente, muy caliente, no solo nacional, sino internacionalmente. Incluso hay hasta una coincidencia, en el sentido de que ustedes saben lo que acaba de pasar en Francia. Aunque de paso me dijeron hace un momentico que ya resolvieron el asunto de los dos mahometanos que mataron a 12 o 14 individuos en París, y que ustedes saben cuáles son las causas de eso. Esos señores dijeron que ese periódico estaba haciendo unos croquis, unas caricaturas donde se representaba a Mahoma. Según la religión musulmana, pues no se puede hacer una figura humana o humanoide ni de Mahoma, ni de Alá, ni de nada de eso. Bueno, esa es su creencia, como creen otras cosas también, que los que mueren defendiendo esa fe llegan por vía directa al paraíso, donde los esperan 7 doncellas núbiles, nuevas, con muchísimos manjares y demás. Entonces, por eso es que usted ve que se envuelven en dinamita y se explotan hombres y mujeres, van a los lugares, se explotan. Entonces, si tienen esa creencia en esta época, que uno no se imagina que haya personas que todavía puedan pensar en eso, se van directo y se encuentran con todas esas maravillas, pues por eso aparece tanta gente trastornado, fanáticos religiosos y demás. Pero tenemos otra noticia que darle a ustedes aquí también, porque parece que se está poniendo de moda el limitar el que los mortales comunes, como quien les habla, pueda comunicarse con usted y decirles cosas. Aquí acaba de decir el señor J.M. Hidalgo, presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, que va a impedir que los que estamos en estos medios hablando de diversas cuestiones, informándole a ustedes de diversas cosas, puedan seguir haciéndolo si no tienen un carnet que parecía que había desaparecido. Yo no entiendo bien esto, y entonces le traje a un experto, un jurista, que todos ustedes saben quién es, y que venía hoy de todas maneras al programa, y vamos a hablar de otra cosa, no sé si tendremos tiempo de hacerlo hoy. Y se lo he traído para que él les explique qué es lo que hay en el aire, para que sepan si quien les habla y muchísimas otras personas no podemos seguir yendo a los medios a decir lo que pensamos, o algunos de nosotros creemos que estamos educando a la gente. Incluso yo, entre las cosas que quería hablar hoy, quería hablar de varias cosas, de la importancia de que no se destruyan los expedientes médicos, y les iba a mostrar, entre otras cosas, la tesis que yo presenté hace 48 años para ser médico, que es un trabajo interesantísimo. En aquella época las tesis eran tesis de verdad, no era como ahora que las plagian, que está hecho sobre las estadísticas médicas de la gente que moría en aquella época, de qué se morían los enfermos del corazón, etcétera. Pero bueno, quiero que ustedes gocen de la presencia aquí del doctor Trajano Vidal Potentini, un señor que todo el mundo sabe quién es en este país ya, para que nos explique lo que yo les acabo de decir. Bueno, Trajano, doctor, me da gusto verte, tenerte, gracias. Felicitarte por el nuevo año. Es recíproco, es recíproco. Y ya tú sabes, explícanos qué es lo que está pasando. Saludar y felicitar, ¿verdad?, al país, y en este que es nuestro primer programa, en la hora de consuelo de este año.
y con ello pues un saludo a todos los amigos de la República Dominicana que siguen este espacio. Yo quiero de entrada arrancar condenando el acto terrorista de que fueron objeto unas 12, 14 personas, ¿verdad?, en París, donde fueron asesinadas, fueron acribilladas por unos terroristas que en alguna forma y medida pues estarían tergiversando, malinterpretando las religiones y por qué no las creencias, los principios que inculcaron estos grandes pensadores, estos íconos como Mahoma y otros, o sea que han tergiversado el Corán y tienen todas esas creencias y vimos allí como en un acto vil, asesino, criminal, pues fueron a coartar la libertad de expresión de estas personas. Aquí pasa algo que no tendríamos cómo hacer un símil, porque de todas formas está pasando algo en la actualidad, en este momento, porque de todas formas habría que guardar la diferencia, porque por lo menos esto se estaría conculcando o se estaría violentando haciendo desde el gobierno dominicano, desde el Estado, porque se trata de una entidad estatal. Y por eso objetivamente pues usted decía, bueno, no sabe si este será su último programa, si tendrá que despedirse, o si creo que le quedarán 2 o 3 programas, conforme a lo que estaría planteando, oigan esto, a lo que estaría planteando el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el señor J.M. Hidalgo. Eso en un programa en donde fue entrevistado, y ya lo están recogiendo los medios de comunicación, donde él dice que por resolución, ellos resolutaron a final del año pasado, el que no tuviera carné de locutor que expiden ellos mismos, algo que es propio de otros tiempos, la era de Trujillo, cuando no había esa dimensión ni ese avance en materia de comunicación, pues habían esos parámetros y ese control, cuando eran 2 o 3 medios de comunicación, y reitero, propio de otros tiempos, que el que no tenga carné no podrá hablar en los medios de comunicación. O sea, no podrán trabajar, no podrán laborar, no podrán comunicar lo que está usted haciendo este viernes y todos los viernes. No sé si Consuelo tendrá carné, pudiera también estar en peligro, doña Consuelo Despradel, con este planteamiento que hace el señor J.M. Hidalgo, de que ellos pues estarían visitando los canales, las emisoras, para notificarle la resolución y darle, parece que un chancecito hasta febrero para que vayan pulgando, vayan limpiando de quien no tiene carné los medios de comunicación. Esto es una locura, esto es un atentado a la libertad de expresión, esto es un atentado al derecho al trabajo y por qué no también de paso a la libertad de empresa, porque quedarían en el aire los anunciantes, los canales de televisión, las emisoras de radio, porque perderían más del 90% de sus empleados. Pero más aún, la libertad de expresión, que hoy está bajo la modalidad de derecho a la información en el artículo 49 de la Constitución Dominicana, además de un conjunto, un legajo extenso y amplio de tratados y acuerdos internacionales, te dicen que tú puedes, como ser humano, puedes buscar, recibir, investigar, además de difundir por el medio que tú consideres oportuno, por la vía, canal, lo que es esa libertad de expresión, lo que es ese derecho a la información. Entonces ya eso está por encima de lo que eran esas reglamentaciones internas, ya tendrán que saberlo, ya todos somos periodistas. El día que yo entienda que debo tener un programa de televisión, válidamente puedo hacerlo y no tendré ni voy a tener carné, porque es la Constitución de la República la que me da esa protección, además de un conjunto, reitero, extenso de tratados y acuerdos internacionales. Estamos en presencia de un Estado social y democrático de derecho, en donde la dignidad humana y ese conjunto de derechos fundamentales, en donde están los que yo mencioné, la posibilidad de trabajo, derecho al trabajo, libertad de empresa y libertad de expresión, son fundamentales. En el caso de la libertad de expresión, tiene un carácter instrumental. Instrumental es que de ese derecho dependen otros tantos derechos, el ejercitar otros tantos de derechos. Porque para que tú puedas, tienes que comunicarte, tienes que libertad de expresión para asociarte, para participar, para todo lo que tú quieras, tienes que hacerlo a través de ese mecanismo que se llama comunicación, expresarte, y que la Constitución le da esa cobertura. Entonces nosotros desde ya hemos anunciado y hemos reaccionado a través de la prensa nacional de que el lunes estaríamos notificándole un acto de intimación
a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a los fines de que se retrate, a los fines de que deje sin efecto esa ilegal, ilegítima y violatoria amenaza que bajo la modalidad de resolución han planteado y él ha anunciado. Y de no temperar, entonces estaríamos en la misma semana, en los próximos días, radicando un amparo preventivo en contra de esta locura. No sabemos quién le habrá informado, quién le habrá dicho que es posible en el día de hoy tú callarle, en un insumo fundamental de la democracia, como es la libertad de expresión, tú callarle la boca a las personas porque no tengan un carnet. Eso se acabó. Ya para ser periodista, para comunicar, para participar de un medio, para ejercitar ese derecho por demás instrumental y fundamental, no es necesario participar de esa Comisión Nacional de Espectáculo Público, que bien pudiera hacer una labor reenfocándose, reorientándose, servir que en aquellos canales, en aquellas televisoras, no sirvan un contenido en horas que no deben hacerlo, porque hasta para el contenido sexual hay horas por eso hay una clasificación, hay toda una estructuración a nivel internacional en donde te dan horas, donde te clasifican, donde los muchachos tienen que estar acostados a tal o cual hora, y después de ahí también hay esa libertad de si tú quieres servir un contenido, con un contenido fuerte, pues también puedes hacerlo. Entonces pudieran hacer una labor reorientándose, pero lamentablemente no saben lo que tienen entre manos, porque hacer este planteamiento de que van para los medios de comunicación es definitivamente es desafortunado, es desatinado, pero nosotros estamos haciendo ese anuncio de que estaríamos la semana que viene radicando ese amparo. ¿Tú te imaginas que esas medidas se hayan tomado como una manera de acallar las realidades y las cosas que están pasando en nuestro país? Porque hemos visto en las últimas horas, y queremos felicitar, yo quiero no solamente felicitar, sino apoyar la postura que ha escogido sobre todo el cardenal en los últimos, anteayer, sobre la posición que los medios de comunicación, sobre todo los que dependen del gobierno, de no decir las cosas como son y de aceptar desafueros, violencia de todo tipo, diría yo, ante lo que han hecho, por ejemplo, los haitianos últimamente, y que el embajador Fritz Cineas, que debió haber sido ya declarado persona no grata en este país desde hace mucho tiempo. No deja de ser sintomático que acusar a la prensa directamente de que están magnificando, de que están exagerando. De que están diciendo mentiras, cuando no están diciendo mentiras. Están simplemente informando. Recogiendo hechos. Sí. Y se encuentran en esa situación. Y entonces ahora no sé si esto coincide con alguna posición oficial. Es un atentado a la democracia lo que este hombre está planteando. Definitivamente que... ¿Y quién es ese señor Hidalgo? ¿Es un político? No, es un locutor de larga data que ha estado ligado a los medios de comunicación a nivel de emisora. Bueno, parecería que esa formación en los tiempos de Doña Zaida, ¿verdad? Cuando había un control de los 2 o 3 medios de comunicación que existían, absoluto, completo, y cuando esa comisión o esa ley que le da vigencia, la 6132 a esa comisión, es una ley que ha sido ya descuartizada, declarada en varias oportunidades, parcialmente, y yo diría que en cualquier momento totalmente ha sido declarada inconstitucional, muchos de sus postulados y de su articulado, porque es una ley que está descontextualizada. El avance que ha experimentado la libertad de expresión como insumo base de cualquier ejercicio democrático de lo que estamos hablando. Esa capacidad que tienen los dominicanos y cualquier ser humano de informar por el medio que entienda el trabajo que están haciendo con la problemática haitiana, ¿verdad? Los caldeadas que están las relaciones dominico-haitianas y el trabajo que le corresponde y que tiene que hacer la prensa, los medios de comunicación. Y que pudiera esto ser, es peligroso contemplarlo, siquiera hasta pensarlo, que pudiera ser esto parte de una política de Estado o de gobierno, como forma de atenuar el tema de las críticas ante situaciones que saltan a la vista y que llaman a gran preocupación. Cuando nosotros
vemos el trabajo tímido que está haciendo Cancillería, pues tiene que preocuparnos, que están haciendo nuestras autoridades. O sea, tenemos que reaccionar lo que está pasando, lo que estamos permitiendo. Un asentamiento de casas para nacionales indocumentados. Te dicen, bueno, es que son mixtos, pero no es un tema de mixto. Es que si tú estás asignando una propiedad a una casa, tú tienes que verificar que esas personas estén en condiciones de asumirla, de asimilarla. Bueno, tú quieres hacerlo con nacionales haitianos, busca de los que estén documentados, de los que se han integrado al Plan Nacional de Regularización, o hazlo si tú quieres. Si quieres participar del proceso, ayudarle. Ese es tu libre albedrío. Pero tú no puedes con ese propósito estar en un asentamiento porque es violatorio a la ley. Bueno, entonces, todo esto resulta peligroso. Déjame decirte incluso, a mí me ha llamado mucho la atención este impasse que ha habido con el asunto de que una ONG canadiense o con fondos canadienses aparentemente están haciendo unas casas aquí sin tener en consideración ninguna las regulaciones locales sobre construcción y todo lo demás, ¿no? Y dirigida, porque aquí hay gente pobre también, sí, que hay gente en la miseria. Vete a las cañadas, vete a los campos, lo más que hay es miseria humana en este país. Pero yo viví muchos años en Canadá y en el último año que estuve en Canadá, en los días que precisamente que mataron o que fue aquí ajusticiado Trujillo, me invitaron y fui a ver unos hospitales que había en Canadá que se habían hecho para manejar tuberculosos. Esos hospitales habían estado recogiendo gente de Europa que había emigrado a Canadá y que estaban tuberculosos y los habían estado sanando. Ya los habían sanado a todos y los hospitales estaban vacíos y con un personal que necesitaba trabajo y empezaron a llevar gente del este de Europa, pobres. Necesitaban tres condiciones: que fueran pobres, que estuvieran enfermos de tuberculosis y que además tuvieran altos grados de preparación académica. Traían las familias enteras, las metían en los hospitales, los sanaban y luego les buscaban un lugar en Canadá, en esas condiciones, en un país donde hay 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí en Haití hay más de 300. Yo me pregunto, ¿y por qué no cogen a esos haitianos y se los llevan a Canadá y hacen lo mismo? Porque no son blanquitos ni tan académicamente preparados. Doctor, usted tocó una parte que no quiero dejarla pasar por alto, para en materia migratoria traer consigo este componente. El componente de la política de Estado en materia migratoria a partir de situaciones muy concretas del Estado en particular. Usted decía, bueno, los canadienses en un momento buscaban estas condiciones. Gente, enfermos de tuberculosis, su familia, pero preparado a nivel académico, en áreas para ellos importantes. Y sobre todo, 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Los españoles entendieron, asimilaron, que en términos de su explosión demográfica, de su crecimiento vegetativo, ¿verdad? Un país donde no había juventud, porque ellos tenían la restricción por formación, por política, por lo que hubiesen entendido o por una serie de leyes que hubiesen planteado. No tenían juventud, estaba una población que estaba disminuyendo porque estaban muriendo más de lo que estaban naciendo. Ese es el denominado llamado crecimiento vegetativo. Entonces los españoles entendían que necesitaban una migración y seleccionaron a partir de una serie de condiciones y capacidades la gente y dieron facilidades porque era una política de Estado orientada a esa parte, que es lo que nosotros no queremos entender ni asimilar con el tema haitiano. O sea, si vamos a seleccionar, si vamos a buscar, que no es el caso nuestro, porque de hecho estamos sobrepoblados y ellos mucho más sobrepoblados, si vamos a buscar entonces una migración que perfectamente pudiera en uno que otra área beneficiar a la República Dominicana, no en este caso que es perjudicar ampliamente porque estamos recibiendo personas que tenemos que asistirla automáticamente porque es un gran drama humano y muchos problemas lo que tienen.
que por eso es que hay que hacerle ese llamado siempre a la comunidad internacional que vayan en auxilio. Cuando dieron grandes anuncios después del terremoto que sufrió Haití, yo dije, bueno, se salvó Haití, porque van a recibir una cantidad de dinero con que reconstruirse y con que relanzarse. Y no dieron ni el 2% de lo que habían anunciado. Nosotros los dominicanos dimos mucho más dimos más que todo el mundo, que la mayoría del mundo en conjunto. Seguimos los dando, dominicanos, y seguimos dando. Y seguimos dando. Al extremo que hicimos una universidad que se le puso Juan Bosch y le quitaron el nombre y le pusieron otro nombre, porque ya es parte de su soberanía y se le entregó. Universidades que a nosotros nos faltan tantas y que tenemos tantas calamidades. Pero a eso responde la política migratoria. Entonces por eso a veces no es difícil tú hacer un símil, que en tal o cual sitio valoran o tienen las puertas abiertas. No, es una política de Estado en razón de intereses estratégicos que pudiera tener a partir de una serie de variables en el orden económico, en el orden social, donde se pone eso de manifiesto. Los españoles, ya los españoles dicen, bueno, ahora tenemos que restringir porque ya no hay ese crecimiento vegetativo, ya no hay ese problema, porque tenían que tener gente jóvenes que en definitiva eran quienes iban a mantener a las personas mayores con el tema de la seguridad social. Una seguridad social que para que funcione tiene que tener personas trabajando. Entonces eso entra en esa parte, eso es focalizado. Pero en el caso no, en el caso nuestro, quienes vienen, no hay el control sanitario, muchas enfermedades, vienen a parir, vienen a buscar total y absolutamente asistencia en todos los niveles. Y entonces que estemos nosotros propiciando, porque migración está nula, yo no veo la labor ni el trabajo, migración está atada de manos. Migración yo no veo que esté haciendo muchas cosas ni que tenga como hacer nada, pese a los esfuerzos que de manera natural y normal, por convicción, pues estén haciendo las autoridades, pero tienen las manos atadas. Se prohibió por decreto la posibilidad de hacer ejercicio de la parte soberana y de la labor. Eso es una locura en ninguna parte del mundo. Incluso hasta con visa en cualquier parte del mundo, pues facultativo, te devuelven a cada rato de los aeropuertos. Si entienden que tú no llenas las expectativas de que vas con una cantidad de dinero, te devuelven, te someten a toda clase de vejamen. Y eso es autodeterminación y parte de la soberanía del país, de quién entra o quién no entra. Te devuelven si entienden que tú no tienes una vacuna por razones sanitarias. Es normal que estas cosas se den solamente nosotros, que no tenemos ni una política coherente, ni una frontera que esté siendo cuidada. Bueno, veo algunas actividades que se están desarrollando, la operación Escudo, bueno, que ojalá pues el país despierte. Bueno, yo quisiera creer que todo eso está realmente y efectivamente surtiendo efecto de control, porque yo he recibido incluso en los últimos días, incluso estaba pensando si no mencionar eso en este programa, pero ahora que ha salido colación, que hay lugares en el país, específicamente me hablaron incluso de Constanza, donde los habitantes de esa están ya tan hartos del problema haitiano que están formando grupos, se están reuniendo para ellos tomar la decisión de sacar del valle de ahí los haitianos que están ahí, que lo que le están llevando son enfermedades. Yo he dicho varias veces aquí, posiblemente algunos de los que están oyendo este programa lo habrán oído, que cuando aquí estuvo a punto de declararse el país libre de sarampión, coincidió con un grupo de 70 haitianos que metieron en Constanza a recoger las partes de la cosecha del ajo que había ese año. Y esos haitianos se metieron a vivir en el Hotel Nueva Suiza de Constanza. De ahí surgió un brote de sarampión que causó grandes problemas, y no solamente de sarampión, sino también de polio, que ya iba a ser declarado fuera de peligro. De ese todavía quedan en Constanza 17 personas paralíticas de ese brote de polio, y hasta ahora todavía no ha sido declarado el país libre del polio, precisamente por esa razón. En términos sanitarios a nivel internacional, sí, posiblemente este es uno de los países que más atraso tiene. Enfermedades que no existen ya hace 20, 30, 40 años,
Vemos aquí cómo se están reorientando, cómo están en términos logísticos, preparándose las autoridades para el tema, por ejemplo, del paludismo. Hace 20, 30 años había desaparecido y casi no. Eso en África y en algunos sitios donde pudiera aparecer. Y vemos cómo tenemos ese inconveniente, bueno, todos los virus. Porque ciertamente la hermana República de Haití, nuestros vecinos, es un problema grave el que tienen en ese nivel, y por eso este Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití pues tendrá que hacer votos siempre y hacer los esfuerzos porque se vaya en ayuda, se asista a ese país, que la comunidad internacional asimile, entienda que República Dominicana no tiene cómo cargar, que ambos vamos a sucumbir si nos someten, si nos llevan, si nos siguen obligando, como nos tienen amaniatados, sin autoridades que lamentablemente puedan hacer con la determinación que corresponde, hacer lo que tienen que hacer para trabajar esto. Entonces vamos a buscar de Canadá, que en vez de hacer casa de este lado, que la haga de aquel lado. Se está planteando también hacer hospitales en la frontera, bueno, que lo hagan de aquel lado, donde puedan tener acceso a todas esas posibilidades de salud. Vamos a buscar la posibilidad de poder ayudar, pero en su territorio, porque no tenemos las posibilidades. Y aquí de hacer cualquier cosa tenemos que hacerlo de manera organizada. Tienen que estar documentados, entonces tienen que estar conteste con las leyes, tienen que funcionar las leyes. Se han dado cosas de mucha preocupación en estos días. El tema de actividades hasta de corte de terroristas. El tema de los consulados, aún cuando el embajador acusa a la prensa de que está exagerando. La prensa no está exagerando. La prensa está informando. En cualquier estado democrático esa es su función, esa es su labor. No es esconder, no es acallar. Bueno, yo estoy tan de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que aquí mismo hay cantidad de estudiantes de medicina y demás, que creo que hay 10.000 estudiantes haitianos en las universidades dominicanas. Y esos hospitales que tú dijiste se pueden hacer en la frontera, y esos haitianos que están estudiando aquí, que gozan de facilidades y gozan de algún tipo de subvención de parte del gobierno, incluso para graduarse, que vayan a trabajar allá y no tengan los hospitales dominicanos que están llenos de ciudadanos haitianos que están ocupando un espacio que entonces no ocupan los dominicanos. Tenemos que subir a comerciales y le vamos a pedir que cuando regresemos pongan los teléfonos por si alguien quiere hacernos alguna llamada y preguntar o comentar algo de lo que estamos hablando. Adelante. Bien, mis amigos, continuamos en su espacio, La Hora de Consuelo. Yo quiero ahora retomar, y le solicité al doctor, hacer referencia y también, ¿por qué no?, recabar su opinión como médico de larga data sobre, a mi juicio, el crimen, la atrocidad, la barbaridad que perpetraron autoridades de uno de los hospitales de la República Dominicana sobre un conjunto de papeles, de archivos que son definitivamente fundamentales para el tratamiento, para el conocimiento, para la verificación, el desarrollo, el estudio, el análisis comparado, ¿verdad?, de las patologías, de las enfermedades, y por qué no de los antibióticos, la prevalencia de enfermedades, el uso de los antibióticos y la efectividad de lo mismo. Y quemaron pues olímpicamente estos señores de un hospital, médicos, colegas suyos, quemaron todos estos expedientes de años y años y años, esa memoria histórica, y vimos entonces cómo reaccionó, porque ni siquiera es memoria histórica, una memoria histórica pero orientada a la necesidad de la ciencia para eventuales y futuros tratamientos. Y vimos cómo el señor Roberto Casá, una persona de mucho prestigio en la República Dominicana, un intelectual, pues hacía referencia a que se trataba definitivamente de algo desafortunado, de un crimen, y de la trascendencia y significado de esa documentación. Pero lo hizo desde la perspectiva histórica. Yo quiero ahora, en el caso suyo, que hizo precisamente una tesis hace casi medio siglo,
Más de medio siglo, hace 58 años. Más de medio siglo, una tesis precisamente sobre estadística. ¿Cuál es la trascendencia, cuál es la importancia del estudio de la estadística y la verificación de esos documentos y papeles para las ciencias médicas? Te voy a hacer una pequeña historia. Cuando yo me hice médico, me fui inmediatamente a Canadá, llegué al hospital de la Universidad de Ottawa, un hospital muy importante, y cuando llegué, de los primeros sitios que uno vaya a la consulta externa, en cuanto me trajeron los primeros pacientes, me traían el paciente con un expediente así. Un dossier. Un dossier del hospital, donde tú abrías y tú no tenías que preguntarle mucho al médico, porque ahí estaba, digo, al paciente, ahí estaba todo. Eso pasó durante los años que yo estuve allá y aprendí a manejar eso. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, pues yo llegué aquí, empecé a trabajar y eventualmente me fui a mi oficina privada y ahí tengo yo hoy cerca de 20,000 expedientes de familias dominicanas donde están todos los datos de esa familia, desde lo que se murió, los abuelos. Hasta la predisposición eventualmente genética. Y todo lo que pasó ahí. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el hospital de maternidad donde dirigí 10 años el departamento de recién nacidos, el doctor Hugo Mendoza, que era muy amigo mío y de quien yo era médico de sus hijos, me pidió que iban a empezar a hacer la especialidad de los médicos dominicanos en pediatría, que yo me ocupara de ser el profesor de la parte de los recién nacidos, de los prematuros, etc. Y yo lo hice durante un par de años. Ahí gradué a varios médicos, muchos de ellos ya han muerto. La doctora Berrido, de Salcedo Berrido, fue de la que yo gradué. Un doctor de San Pedro de Macorís, Munir Curi, también ya murió, también lo gradué. El doctor Iván Marchena también, y varios más. Pero yo vi que muchos de ellos, por ejemplo, Munir Curi se fue a San Pedro de Macorís, mi pueblo. Yo recibía muchos pacientes de San Pedro de Macorís. Y yo dije, pero tú vas a atender a los pacientes que yo tengo allá y solamente tú me mandas algunos cuando tú tengas algo que tú no puedas resolver. Pero empezaron a venir pacientes que venían regularmente. ¿Y por qué tú no vas a donde Munir? Y me dijeron, bueno, porque cuando vamos allá, él tiene un libro como de contabilidad, de esos que se usaban antes, que tenía un récord. Dice, ahí apuntaba y me preguntaba lo que él sabía que tenía que preguntar, todos los antecedentes de los abuelos. Dice, cuando yo volvía, él cogía el libro, empezaba a pasar hojas y nunca encontraba la página y tenía entonces otra vez que empezar. Me sucedieron cosas por ese estilo. Un día yo agarré a Hugo Mendoza y dije, Hugo, yo estoy dispuesto a seguir dándote las clases siempre que tú al final logres enviar a esos muchachos un año a hospitales de diversos lugares civilizados para que, me dice él, ¿y para qué tú quieres que yo lo mande? Yo le dije, para que aprendan a cruzar las calles por las esquinas. Él se quedó mirándome y él no hizo nada para que se fuera y yo dejé entonces de darle clase a los muchachos, yo lo hacía gratuitamente, además. 2 años después, él me dijo, me encontraba en otro sitio, no estamos diciendo, contra Armando, yo sí tardé en entender lo que tú me habías dicho. Digo, sí. Los años que me hicieron vivir afuera, hoy yo, y todavía hoy que soy un viejo, yo estoy en un lugar cualquiera y yo no puedo cruzar de un lado al otro de la calle en mitad de la manzana. Yo tengo que ir a la esquina a cruzar, porque hay algo que no me lo permite, porque eso fue lo que yo vi durante mucho tiempo. Esto es lo mismo. El expediente, el llevar un récord de cada enfermo es una cosa no solamente necesaria, imprescindible. Entonces, en aquel hospital, cuando me traían un enfermo... Llevarlo y mantenerlo. Cuando me traían un enfermo, era haciendo el rotatorio, o sea que habían viejos, venían expedientes que tenían yo no sé cuántos años, que estaban amarillos. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, en un país que necesita
educar no solamente a la gente, sino incluso hasta los médicos sobre la importancia de eso, se haga una barbaridad como la que se hizo. Por eso no es raro que un individuo tan inteligente, tan preparado, como el director de la biblioteca del Archivo General de la Nación, se queje. A mí me ha chocado tanto eso. Y yo quería decirles esta anécdota para que ustedes vean que eso es así en todas partes del mundo, pero que aquí todavía estemos en estas condiciones. Increíble. Entendieron tenemos una llamada telefónica, todavía tenemos la llamada. Que nos pasen la llamada para que no nos digan, y ya casi no tenemos que ir. Okay, se acabó el tiempo. Adelante con la llamada o no tenemos tiempo. Se cayó la llamada, está bien, pues vamos a seguir. Pues... No, yo quería dejar esa parte a título de reflexión, de que tenemos que, bueno, que repensar hasta el Estado dominicano. Hoy se está hablando, Armando, de las políticas de gobierno abierto, que es algo que asume el Estado dominicano a través de una iniciativa multilateral que envuelve hoy 65 países. Y se están hablando de datos abiertos. Ya no es ni siquiera acceso a la información pública, sino datos que puedan ser manejables. Bueno, pero ya el tiempo se ha acabado. Están votando. Sí, vamos. Nosotros tendríamos que venir aquí y vamos. Bueno, la llamada. Vamos a darle el espacio a la llamada. Adelante. Adelante la llamada. Sí, buena. Buena. Yo quiero decirle al doctor Armentero de que ellos a tanto hablar de la cuestión de los haitianos con la regularización, pero ¿qué pasa? Es que Fadul quiere que se entre en todo, porque mire, alargó la fecha. Además, mire, aquí en Alma Rosa Segunda no vivían casi haitianos. Mire, los callejones, los patios y calles repletos de haitianos, con más de muchachos que traen. Y esto es un habladero que se le paran en la puerta a uno, y no hay quien le diga nada, porque ya usted sabe, ellos quieren matar a uno con la vista. Mira, ciertamente hay una situación Hay otra llamada. Está bien. Otra llamada. Adelante. Adelante. Aló, doctor Armentero. Dime. Soy una persona de 80 años. Yo también. Este año cumplo 80. 25 años lo visitaba todos los meses. Pero yo creo que usted está copiando de Mario Emilio Pérez, relajando. Usted es un hombre muy serio para decir que ahora para poder hablar le van a hacer un papel para que usted hable. Y es de relajo que usted tiene ese programa. Usted es un hombre muy serio para estar en eso. Bueno, déjame decirte antes de que termine esta conversación, yo quiero aprovechar antes de que se me olvide, felicitar a esta televisora, Teleradio América, por el editorial ese de que llaman ellos semanal o algo así, donde han dicho, muy bien dicho, tantas cosas interesantes, importantes y reales sobre este país, que eso debieron haberlo hecho, no solamente este canal, sino todos los canales de televisión tienen que pensar en algo más que en ganar dinero y en estar lambiendo a los diversos gobiernos. Señores, nosotros estamos aquí para decir la verdad. ¿Qué más tú querías decir? No, decía de la parte de los datos, de la memoria histórica, de que hoy se están hablando de datos abiertos, ni siquiera acceso a la información pública. Y cuando se habla de datos abiertos, lo que se está planteando es que los datos estén en un formato que todo el mundo pueda, a través de las computadoras y demás, tener acceso a ellos. Por ejemplo, los datos de salud pública te van a permitir ver las estadísticas de si una persona que se operó de un riñón en tal hospital, dónde se murieron más por ese tipo de operación, para tú verificar dónde están los científicos del área, dónde hay un menor índice de riesgo, y entonces tú irte allá. Es de eso que se está hablando hoy, de datos abiertos, a partir de esas estadísticas y de esos datos que no se deben destruirse, sino guardarse. Bueno, así se hace hoy en día en los Estados Unidos. Señores, ya nos han echado para afuera varias veces. Tanto el doctor Vidal Potentini como un servidor, les agradecemos su sintonía y esperamos seguir con ustedes, aunque quieren que nos vayamos, los del espectáculo público. Los que no tienen carnet. Los que no tenemos carnet. Hasta la próxima, si Dios quiere.